La unidad de pago por capitación es un valor que se establece a partir de un estudio técnico con el cual se determina cuál puede ser el costo de la atención de un afiliado al sistema de seguridad social, y es el valor que se le transferiría a la EPS para que atienda a esa persona. Las fuentes de información de que se disponen tienen 2 años de anterioridad. Supongamos por un momento, se necesitaba determinar cuál sería el valor de la UPC en 2025, pero los datos recolectados son datos de 2023. El cálculo se está haciendo en 2024. Entonces, en el 2024 tenemos datos del 2023, pero necesitamos saber qué es lo que va a pasar en 2025. Entonces, básicamente, se trata de lograr un pronóstico con base en datos anteriores. Y eso tiene, la complicación de cómo establecer ese costo de la atención. En principio, la UPC está compuesta de 2 elementos. La concepción que se tiene es que funciona como un seguro. Entonces, es más o menos equivalente al cálculo de una prima. Entonces, en el cálculo de la prima estaría el valor del siniestro más los costos fijos, más los costos variables, más la utilidad. En este caso, el sistema de salud, tendríamos que esos costos fijos más los costos variables más la utilidad realmente están sumados en un porcentaje de administración que se reconoce a las EPS por hacer la gestión. Eso es para las EPS del contributivo está en el 10%, para las del subsidiado en el 8%. Eso ya está establecido, no entraría en el problema. Lo que se trata entonces es establecer el valor del siniestro. ¿Sí? Entonces, valor del siniestro más el porcentaje de administración sería el valor de la UPC. Y básicamente lo que se trata es de establecer cuánto costó atender a la población. Pero por supuesto no es lo mismo el costo para personas adultas que para personas de 15 años. Hay unos grupos de población cuyas condiciones de salud pues requieren más atención, más asistencia a la prestación de servicios y por lo tanto sale más costoso. Entonces, de lo que se trata es de mirar por grupos poblacionales, por edad, por sexo también y por ubicación, cuáles son esos diferenciales de costos, tanto en el número de prestaciones que se le hacen de la asistencia al servicio de salud, como el costo de esas atenciones. Realmente es una matriz, o sea, no es un valor de UPC en sentido estricto, ¿sí? Es un valor para cada grupo poblacional que esté en una región, que pertenezca a un sexo y que esté en un grupo de edad. Entonces realmente es una matriz. Lo que pasa es que se hace un valor de referencia para decir la UPC es esto. Y digamos que se estima cuál es la diferencia respecto de esa unidad para cada uno de los grupos que se establecen. Bueno, la matriz más o menos es de 56, o sea, tendríamos 56 agrupamientos, es lo que existe. Y es lo que reconoce el gobierno para las EPS. Entonces, si una EPS tiene más personas, o personas de mayor edad o infantes menores de 1 año, seguramente tendrá un volumen de UPC mucho más grande que una EPS que tenga jóvenes o población adulta joven. Hay una plataforma que recoge información muy interesante, muy grande. Entonces, están todos los datos de identificación de los afiliados, la identificación de la persona que va a recibir el servicio, el tipo de servicio que recibe, en la fecha que lo recibe, el diagnóstico que le hacen, el tratamiento, las medicinas, los dispositivos que le recomiendan y que tiene que aplicarse para ese paciente, el lugar donde lo atienden, la entidad que lo atiende, el tipo de IPS, etc. El tipo de contrato con que se atiende a esta persona. El tipo de contrato es
el contrato entre la EPS y la IPS. Si hicieron un contrato por eventos, si fue un contrato por capitación o si fue un paquete global de atención. Todo eso está allí consignado. Son datos bastante importantes para poder hacer cálculos y saber cómo se ha comportado el sistema de salud. Otro de los elementos de pronóstico que hay que hacer en ese cálculo de la UPC es cuál será el número de afiliados para ese año, para el año que se está pronosticando. Tiene que ver con que hay nacimientos, si hay muertes, si hay personas que salen del país, bueno, en fin, pasan cosas diversas. Entonces, un primer elemento otro elemento que hay que calcular es cuál podría ser el número de afiliados esperado, digamos, que van a tener estas EPS que van a tener que atender. Hay que tener en cuenta que no todas las personas están afiliadas los 365 días, sino que salen, entran, bueno. Se hace, digamos, un cálculo de cuál sería el número de personas que se atenderían. Entonces, una EPS, digamos, en el mes de enero, día 1 de enero, digamos, presenta su estado de afiliados. Entonces, tantos afiliados menores de un año, mujeres, ¿sí? Los presenta con sus grupos de edades y sus diferenciales de sexo y sus diferenciales de zona. Entonces, la ADRES, según ese programa presentado por la EPS, calcula cuál sería el valor global en UPCs, pues en el valor de UPC que tendría esa EPS para ese mes y lo giran, ¿sí? Giran anticipado siempre. Entonces, cada mes la EPS está presentando el estado de sus afiliados y la ADRES determina el valor y hace el giro. Siempre es giro anticipado. Y con eso debe pagar pues las atenciones a la IPS. La EPS debe pagarle a la IPS las atenciones a sus afiliados. Cuando se crea el sistema de aseguramiento, la EPS tiene varios encargos, pero dos encargos importantes. Uno es vigilar el riesgo epidemiológico, o sea, estar atento al perfil epidemiológico de la población, y dos, velar por el riesgo financiero. Es decir, necesita saber cuál es su población, de qué se enferma su población y hacer todos los planes necesarios para atender ese perfil epidemiológico de sus afiliados. Y debe hacer los contratos con la IPS de modo que la plata alcance para atender a sus afiliados. ¿Sí? Entonces, los dos elementos, el perfil epidemiológico y el riesgo financiero. Bueno, lo cierto es que las EPS no lo hacen muy juiciosamente, digamos. En sentido estricto, solo muy episódicamente algunas EPS han hecho publicación de documentos de cuál es el perfil epidemiológico de su población. O sea, con este esquema nosotros hace rato que debíamos haber sabido cómo es y cómo evoluciona. Esto quiere decir que la EPS debería saber cuál es su población que está en riesgo de sufrir qué tipo de enfermedades y podría anticipar y no esperarse a que la población llegue al hospital en un estadio 4 de cáncer, cosas así, sino que debía saber desde antes si se está enfermando, si no se está enfermando, y atender eso en estadios 1 o 2 y, digamos, evitar lo costoso y evitar el mal para la población. Pero digamos, eso no se hace juiciosamente, no hay informes sobre eso. Y luego, en el riesgo financiero, lo que hace es el tipo de contratos. Digamos que puede hacer contratos de pago por capitación para ciertas patologías, ¿no? A la población le da gripa y hay que vacunarla, y entonces la EPS puede concertar con la IPS, necesito que aplique vacunas para 100 afiliados y esas vacunas valen tanto, entonces yo le pago anticipadamente las vacunas y las personas van después a que le pongan las vacunas. Esa podría ser una modalidad. O la otra se le paga a la IPS contra factura. La EPS atiende eventos, al final del mes le pasa la factura de los eventos y la EPS le debe girar a la IPS el pago de la factura. Entonces, ha recibido la plata antes, pero la está pagando después. ¿Sí? Claro, hay EPS que se pasan, pero se pasan. Y hay 180 días y todavía no han pagado la factura. Y hay facturas de más de 180 días.
Entonces, el riesgo financiero se lo están trasladando a la IPS. No le están absorbiendo ella, sino trasladándolo. Pues imagínense ustedes qué tipo de EPS o qué músculo financiero debe tener una IPS para soportar no pago de facturas en 180 días. O sea, es duro, es muy, muy duro. Entonces, eso genera, digamos, mucha complicación. De eso se trata, de hacer los contratos, de poder planear las atenciones a sus afiliados. Pero justamente eso es lo que no ha podido suceder bien en el país y nos genera muchos problemas de costos, de sobrecostos. Un primer problema es que no todas las EPS entregan su información. Entonces, digamos, en el último año, 15 EPS entregaron la información, pero de esas 15, solo 8 tenían información completa, información que se pudiera trabajar estadísticamente con los programas. Entonces estamos calculando con 8 en las zonas, en los lugares donde estén las 8. Y los otros lugares donde no están esas 8, pues no entran en el cálculo, no se sabe nada. Entonces lo que pasa es que al final, para algunas zonas, se establece un sobreprecio, pero no es un sobreprecio que esté basado exactamente ni en la necesidad de esas zonas, lo que les falta realmente para poder acceder, ni tampoco en lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es muy poquito. Entonces al final les dan poca plata comparativamente con la necesidad que tiene, aunque tenga un sobreprecio por costos de transporte, por ejemplo. Las medicinas son mucho más costosas en esos lugares por el desplazamiento, muchas hay que ir en avión, en lancha, bueno, etc. Entonces hay un sobreprecio efectivamente, pero está muy lejos de suplir la necesidad de las zonas. Entonces como no gastan tanto, pues tampoco les dan tanto y entonces nunca alcanza y nunca avanza. Otro problema, y es lo que encontraron en todo el análisis que hicieron en 2024, para la UPC del 2025. Se encontraron datos absolutamente exorbitantes, cosas que son increíbles. O sea, no solo que están un poco sobrevaluadas, sino que son del todo increíbles. Y se encontraron muchos datos de esa naturaleza. Entonces, al final, la información estadísticamente estaba, digamos, disponible para ser trabajada, pero en términos de veracidad era difícil. Por ejemplo, se encontraron muchos datos de pacientes, de un solo paciente, grupos de población con pacientes con 40,000 traslados en un mes. ¿Cómo se puede trasladar un paciente 40,000 veces en un mes? Son datos absolutamente increíbles. Entonces había mucho de eso, pero también muchos datos que tienen que ver con medicamentos en unos sobreprecios absolutamente extraordinarios. La tendencia o lo que ha venido sucediendo es que el tema de hospitalización va ganando cada vez mayor número de atenciones, mayor proporción, pero en valores alto costo sigue pues siendo un rubro importante. Las enfermedades, cáncer, de estas graves, y que son pues algunas catastróficas en sentido monetario. Y el porcentaje menor, que es un poco la discusión que se ha tenido mucho tiempo, es que las acciones de promoción y prevención de la enfermedad, en promoción de la salud, son muy pocas y suceden en muy pocas regiones. Entonces es un poco grave a largo plazo, digamos, o ni siquiera en el mediano plazo, porque si no se hacen acciones de prevención importantes y oportunas, pues vamos a tener este caso de que aumentan las hospitalizaciones, aumentan los eventos de alto costo y es peor para el sistema. Ni siquiera tiene que ser un plazo largo. Por ejemplo, en las maternas
Si las maternas no están en programas de promoción y prevención donde vayan y asistan a los controles, pues lo que vamos a tener es mayor enfermedad y mortalidad materna. Entonces nuestros indicadores no se van a poder mejorar. Entonces es lo que pasa con el sistema. Menos promoción y prevención, más hospitalización, más alto costo.